Buen día. Soy el bioquímico Roque Antonio Luis Paceto de la Cátedra de Físico-Química Biológica en el módulo de Morfofunción 2. Hoy vamos a hablar del hemograma completo, una práctica muy rutinaria en el ámbito de la bioquímica, pero que a pesar de eso otorga muchos datos tanto al médico como al equipo de salud para el seguimiento y corrección del paciente y o sus tratamientos. Si bien consiste en una serie de prácticas, lo podemos dividir en dos etapas. Una etapa en la que se hacen recuento de las líneas celulares con equipos sofisticados como contadores hematológicos o bien métodos tradicionales como capilares, microcentrífugas y cámaras de Neubauer. Y una segunda etapa microscópica que se hace con un microscopio para ver la fórmula leucocitaria. Es de considerar que se toma una pequeña muestra del paciente, una pequeña muestra de sangre del paciente, y esto lo convierte en una práctica de bajo riesgo para el mismo y con muchos datos para el equipo de salud. A continuación, vamos a ver las dos etapas que debemos considerar para interpretarlos. Veamos ahora la parte de recuentos globulares. Se cuentan los glóbulos rojos que tienen un rango de valores normales. Si el recuento estuviera por debajo de ese intervalo, estaríamos en un cuadro de anemia. En cambio, si estuviera por arriba, configuraría un cuadro de policitemia. Esto se condice con el valor del hematocrito que podemos encontrar tanto para hombres como para mujeres. Obviamente, un descenso debajo del intervalo nos está hablando de un cuadro de anemia, en cambio, un aumento por encima de los valores normales, un cuadro de policitemia o de hemoconcentración. Junto a estos dos valores, también es importante el dosaje de hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno a los tejidos y que nos da una idea del grado de saturación de oxígeno del individuo. Valores por debajo se encuentran en algunas anemias y valores por encima en policitemia. También tiene mucha relación con el tamaño de los glóbulos rojos. Con estas tres medidas, es decir, los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina, también se pueden calcular, aunque no está en el gráfico, los índices hematimétricos que sirven sobre todo a los hematólogos para clasificar las distintas anemias o policitemias. Continuando con los recuentos globulares, lo que sigue es el recuento de glóbulos blancos, que se establece entre un valor de 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos y cuyo aumento nos está indicando un proceso infeccioso. Si ese aumento es muy elevado, puede darse el caso en algunas leucemias. En cambio, si estuviera por debajo de los valores normales, estamos en una etapa en que están disminuidas las defensas del individuo y se llama leucopenia. Los cuadros que cursan con aumento excesivo de glóbulos blancos se denominan leucocitosis. Podemos adicionar además la eritrosedimentación, que es la velocidad de sedimento globular. Se mide a la primera hora y a la segunda hora. En el cuadro está indicado el valor para la primera hora. Si encontráramos un valor elevado, estaríamos en un proceso infeccioso o inflamatorio crónico. Por ejemplo, alguna infección microbiana o algún proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, una artritis reumatoidea. Si estuviera
por debajo del valor normal, nos está hablando de algún proceso de hemoconcentración o de deshidratación. Nos quedaría agregar el recuento de plaquetas, que es muy importante para los procesos en los que se va a realizar alguna intervención en el individuo. Siempre tienen que estar en los valores normales. Si hay un descenso de plaquetas, estamos en un proceso de plaquetopenia y tiene como síntoma o signos la aparición de moretones espontáneos en el individuo o marcas en la piel que se llaman petequias. Si el descenso es muy abrupto, puede haber sangrados espontáneos de las encías o de la nariz y es un proceso que requiere de la asistencia médica. Ustedes pueden ver cómo se van entrelazando las utilidades y los datos que nos dan este proceso de recuento de glóbulos en el individuo y que configura parte de lo que conocemos como hemograma completo. En la segunda parte del hemograma es lo que se conoce como fórmula leucocitaria y se lleva a cabo con un microscopio. En ellos reconocemos las distintas líneas celulares que están en los elementos formes de la sangre y que ustedes saben por histología. En el gráfico tenemos los neutrófilos encallados que corresponden a elementos inmaduros y que aparecen cuando hay procesos infecciosos. Lo normal es que no estén en frotis de sangre periférica. Aparecen luego los neutrófilos segmentados que están en un porcentaje de 47 a 67%. Se llaman neutrófilos porque, como ya saben, contienen igual cantidad de gránulos eosinófilos y basófilos. De ahí el nombre de neutrófilos. Un aumento de su valor normal aparece en los procesos infecciosos. Quiere decir que nos está indicando alguna infección en curso. La otra línea celular que le sigue son los eosinófilos, donde los gránulos que predominan son los de eosina, de ahí su nombre eosinófilo. Están en un porcentaje de 1 a 4% y algún aumento en su porcentaje nos está indicando algún proceso alérgico y también un proceso parasitario, es decir, su elevación se condice con procesos alérgicos y parasitarios. El que le sigue, o los que le siguen, perdón, son los basófilos, que tienen mayor cantidad de gránulos basófilos. Generalmente hay muy poca cantidad y tiene relación con las células cebadas o mastocitos. Hasta acá están los que se conocen como granulocitos. Los dos que le siguen, los linfocitos y monocitos, se los conoce también como agranulocitos. Los linfocitos, de 26 a 28%, se encuentran en sangre y aumentan en su porcentaje, sobre todo en los procesos virósicos. Es decir, una linfocitosis nos está hablando de que probablemente sea un proceso virósico, o si el aumento es muy exagerado, debiéramos pensar de alguna situación maligna como una leucemia. Lo mismo corresponde decir a los monocitos, que son especies de linfocitos pero más grandes en un porcentaje menor de 3 a 9% y que son los precursores de los macrófagos que irán a asistir en los procesos virales y también de eliminación de gérmenes en los tejidos. Esto que constituye la fórmula leucocitaria tenemos que complementar con la información del aspecto morfológico, tanto de los glóbulos rojos, para ver si hay alguna morfología anómala, si hay presencia o no de elementos inmaduros. Lo mismo corresponde para los glóbulos blancos
y para las plaquetas. En caso de que esto sea normal, se indican como aspecto morfológico en las líneas celulares normales. Si hubiera algún inconveniente o la aparición de alguna anomalía, se consigna en esta parte del hemograma. Como ven, y como les dije al principio, son una serie de determinaciones que constituyen una práctica que se denomina hemograma completo y que al cabo de lo que les relaté queda demostrado por sí la importancia que tiene para el paciente y para los médicos y el equipo de salud que los tratan. Muchas gracias.